Bendiciones, amada familia, ¿cómo están? Gracias a Dios. Estamos felices y agradecidos de poder tener este nuevo día, de poder respirar, de poder ver la luz de un nuevo amanecer. Gracias a Dios por tu vida y porque te puedes conectar a este tiempo devocional. Meditemos juntos en la palabra del Señor. Continuamos en el libro de Mateo y vamos a ir al capítulo 13. Así que alista tu Biblia, si estás en la posibilidad de tenerla, no hay como ver y escuchar, no solamente ser oidores, sino también ver, ser lectores de la palabra del Señor, porque recuerda que entre más sentidos ocupas de los que Dios nos ha dado para sentir, para aprender, bueno, pues es mucho mejor tu aprendizaje y necesitamos con urgencia aprender la palabra del Señor, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día que nos permites meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque como hoy lo veremos, siempre tienes, Señor, verdades que revelarnos a tus hijos, a tus discípulos. Y hoy queremos aprender de ti. Danos, Señor, un oído atento y un corazón dispuesto a ser hacedores de lo que hoy aprendamos. En el nombre de Jesús, amén. Ve al capítulo 13 y hoy vamos a estar meditando acerca de las parábolas. Son 7 parábolas las que Jesús relata en este discurso del capítulo número 13. Y yo te voy a invitar a que no te pierdas el estudio bíblico que se dará mañana en la congregación acerca del capítulo 13, porque vamos a poder ir a profundidad. Recuerde que este solo es un devocional donde queremos dejar algo a tu corazón, pero así como son 7 parábolas, las parábolas tienen mucho que ver con el reloj profético de Dios hacia los últimos tiempos, con todo lo que sucederá hacia el fin de los tiempos. Entonces, estas parábolas están anunciando un mensaje de Dios para la iglesia, para los creyentes, hacia los últimos tiempos. Debes entenderlo, pero también ya desde hoy estamos corriendo en ese reloj profético de Dios. Entonces, ¿cómo lo vivimos? Te platico, una parábola es una figura retórica que viene del griego parabolé, que se compone por 2 partes. Para, que significa junto o al lado de, y bayo, que significa lanzar o poner. Es decir, significa poner a un lado o poner hacia un lado. Esto significa, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo lo aplicamos en la parte bíblica o espiritual? Es una historia de la vida real o terrenal que contiene una verdad espiritual. Esto es como un símil. Ahorita vamos a ver estas 7 parábolas que Jesús nos anuncia en este capítulo 13 de Mateo, pero vamos a ver en otros momentos que también se ocupa la parábola. Por ejemplo, cuando llega el profeta a sancionar a David por el pecado de adulterio que cometió con Betsabé. ¿Y te acuerdas tú que le habla de aquella persona que solo tenía una ovejita y de esta historia que está relatada, si no me equivoco, en Samuel? Bueno, pues esa es una parábola también, es un símil. Entonces, ahorita vamos a ver estas 7 parábolas. Dice la número 1, que es la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. En este momento tiene mucha gente de todo tipo. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, recuerda, por historias de la vida real, que contenían una verdad espiritual. Jesús hablaba muchas veces de esta manera para bajar un mensaje al pueblo, aunque en las parábolas hay unas que solo están dadas para los discípulos, para los hijos de Dios. Dice así. Verso 13, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.
Y lo que Jesús quiso decir, la explicación va a venir a partir del versículo 18. Es decir, yo no necesito explicar porque Jesús mismo lo hace en el versículo 18, que ahorita lo vamos a leer más adelante. Vamos al verso 10. ¿Qué hacen sus discípulos? Entonces, dice el subtítulo, propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, es como si los discípulos ya supieran que esta era una táctica de Jesús. Y sabes que hablar por parábolas era una táctica que ocupaban los rabinos en ese tiempo. Entonces Jesús se está poniendo a ese nivel de un rabino que está enseñando la palabra, pero vienen los discípulos y le preguntan, ¿por qué les hablas a ellos con parábolas? Es decir, nosotros estamos acostumbrados casi a oírte así, pero no a la gente, ¿no? Y ahora dice el verso 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es decir, a ellos no les podía revelar todo, solo a los discípulos. Y sabes qué, desde aquí ya tenemos una gran responsabilidad, porque tú y yo como hijos de Dios ya sabemos muchas cosas, ya entendemos muchas cosas acerca del reino de Dios. Aquellos que no lo saben, en su ignorancia están haciendo cosas que no saben a profundidad qué significan o el pecado que están cometiendo. Para ellos muchas veces es lo normal de este mundo, actuar como el mundo actúa. Pero tú y yo que ya sabemos, como estos discípulos, entonces somos responsables. A mayor medida de saber, somos más responsables de nuestras acciones. Dice el versículo 13, por eso les habló por parábolas, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oísteis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Verso 18 empieza la explicación de la parábola del sembrador. Habla de 4 tipos de tierra y tú los tienes que identificar en tu Biblia. Dice el verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye, o sea, el tipo 2 de tierra. Uno es el del camino, el 2 es de pedregales, dice el de pedregales, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero escucha qué pasa, verso 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, de mecha corta, ¿verdad? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquellos cristianos que no echan raíz, o aquella gente que uno va y aparentemente sí, llega, escucha, pero nunca echó raíces e inmediatamente se van. Verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, o sea, el tipo 3 es el de espinos, acuérdate. Dice, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes, ay, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer el otro, es que no me da tiempo, es que el trabajo es primero, es que aquello es primero, todo es primero, menos Dios. Y entonces dice, eso ahoga. Cuídate de eso, cuidémonos de eso. Verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, cuarto, es la buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Y te decía que mañana en el estudio bíblico, y primeramente Dios se va a transmitir, lo puedes buscar así, estudio bíblico Mateo 13 de las parábolas, vamos a tocar a profundidad, pero de momento no se te hace como chistoso que ahorita uno dice, a ver, ¿cómo que era un sembrador y lo avienta para el camino? ¿Cómo que era un sembrador y lo avientas a pedregales? Si la semilla que se siembra siempre es una semilla con muy buena estima. ¿A poco no? Los que son sembradores tienen que ocupar una semilla buena,
tienen que fijarse en que la semilla esté buena, porque es aquella que les tiene que garantizar que va a haber un buen fruto y un fruto abundante. Entonces, escucha esto, no era nada más un sembrador que salió a jugar y que dijo, ay, ay, se me fue para el camino, ay, se me fue para el pedregal. No, el sembrador siempre va a sembrar en una buena tierra, en una tierra que él ha trabajado. Pero ¿sabes de qué habla esta palabra? Hablando hacia, te dije que las parábolas anuncian un mensaje profético de lo que va a acontecer en tiempos finales. Esto habla de que Dios, a través de su iglesia, va a llevar semilla a todo tipo de personas, tanto los que están en el camino, tanto los que están en pedregales, tanto los que están entre espinos y también aquellos que dan buena o que son una buena tierra. ¿Por qué? Porque el día que nos presentemos delante de Dios no va a haber excusa de decir, a mí nunca se me habló de Cristo. Y no va a decir, ay, es que estaba entre los espinos y no fuimos a anunciarle. No, pero también es un mensaje a la iglesia desafiante, en decir, iglesia, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que llevar la semilla a toda tierra, sea buena o sean espinos o sean pedregales o estén nada más sobre el camino. A toda persona tenemos la responsabilidad de platicarle de Cristo. Y la otra parte sería, ¿qué tipo de tierra estamos siendo nosotros, no? Aquellos que, ay, pues hay nada más en el camino, porque en cualquier momento escuchas una palabra, pero regresas a tu casa y el enemigo robó esa semilla, o bien somos los de los pedregales, que nada más como una llamarada de petate al momento, ay, con gozo, y ahí parece que ahí va, pero inmediatamente cualquier problema, cualquier adversidad, cualquier aflicción nos echa para atrás, nos separa del amor de Dios, o no porque Dios se separe de nosotros, nosotros nos vamos, ¿no? De Él. O somos los que estamos entre espinos, que por los afanes empezamos a descuidar nuestra relación con Dios, o realmente estamos siendo buena tierra. ¿Qué tipo de tierra está siendo? Vamos a la segunda parábola a partir del verso 24. Es la parábola del trigo y la cizaña, y dice así: refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿Recuerdas que la semilla siempre es buena? El problema es en dónde está cayendo. El problema es en la tierra. ¿Qué tipo de tierra está? Pero aquí otra vez viene un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña, y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo daré a los segadores. Yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dos destinos diferentes. Crecen el trigo y la cizaña. ¿Qué tipo de semilla nosotros estaremos siendo? ¿De la buena semilla o de aquella que nos dejamos usar por el enemigo para meter cizaña, para meter malos comentarios, para meter chismes, para meter asuntos? Aunque apunta a lo profético, pero hoy te lo quiero dejar a tu vida en este devocional, ¿no? ¿Qué estamos siendo, trigo o cizaña en esta parábola? Y más adelante también esta va a venir explicada. Jesús la explica en el verso 36. Vamos a la tercera parábola. Dice, parábola de la semilla de mostaza. Verso 31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Esto sabes qué significa? La semilla de mostaza, que como bien dice es la más pequeña entre todas las semillas, se refiere a la cantidad de personas que escucharán el mensaje de salvación. Aparentemente será una pequeña semilla, pero ¿sabes qué? Llegará el tiempo en el que éste dará su fruto, y aunque es una pequeña semilla, serán muchas las personas que podrán recibir el mensaje de vida eterna, el mensaje de salvación. Eso también pasó en la parábola
de la buena tierra, ¿te acuerdas? Muchos, dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, pero este fruto se produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Afortunadamente son más los que pueden atender la palabra del Señor. El mundo en este momento parece caótico, pero llegará el tiempo final donde el mensaje del reino será escuchado por todas partes y muchos podrán también. Esta semilla de mostaza que parece pequeña, en su tiempo dará fruto abundante. Y dice, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. No es las aves que se robaron la semilla de la parábola pasada, no. Las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas se refiere a que en ese tiempo un árbol fuerte es el que comparaban que podría soportar muchas aves. Eso decían, wow, tiene muchas aves ese árbol, entonces es un árbol fuerte. Bueno, pues eso significa el árbol fuerte, tiene muchas ramas y eran muchos los que podrían aceptar y conocer la palabra del Señor. Vamos a la cuarta parábola. Es la parábola de la levadura, verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Otra vez aquí habla del tamaño de aquellos que conocerán. Es decir, normalmente la levadura es ocupada como un mal ejemplo, aquello que echa a perder las cosas, aquello que leuda. Pero ¿sabes qué? Aquí la levadura no está hablando de que si echa a perder o no, está hablando del efecto que provoca la levadura. Si tú pones un poco de levadura en una poca de harina o masa, ¿qué es lo que va a hacer? Lo poquito lo va a hacer mucho. De eso habla. Es como si dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Es decir, hoy puede uno escuchar nada más la palabra, pero si hace el efecto de levadura, se va a hacer grande. Es decir, tú y yo tenemos ese poder. Tú ya escuchaste la palabra y gracias al mensaje que tú vayas y prediques, se puede leudar el mensaje, es decir, haciendo el efecto de hacerse mucho. Si tú, cada uno de los que formamos parte hoy del reino, del mensaje de ser discípulos de Jesucristo, vamos y compartimos el mensaje de salvación, entonces lo que parecía poco, gracias al efecto de la levadura, entonces se puede hacer mucho. Esa es nuestra tarea, que aún con poquito, aunque tú digas, es que nada más soy uno, pero nos juntamos aquí todos los que venimos a adorar a Dios los domingos y decimos, por ese uno, somos aquellos que podemos llevar y hacer en mucho el mensaje del reino de los cielos. Tenemos que llevar la palabra, amada iglesia. Dice el versículo 34, el uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto lo dijo Asaf en el Salmo 78:2. Verso 36, Jesús explica la parábola de la cizaña. Dice así: entonces despedida la gente, aquí ya despide, ¿te acuerdas que en un principio está toda la gente? Dice, aquí despide a la gente. Entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Es decir, hay mensajes que Dios quiere dar a todos, pero hay mensajes que Dios le dará solo a sus íntimos dentro de sus casas. Y tú y yo debemos ser esos discípulos de Jesús, de sus íntimos, que Él solo pueda hablar en casa, en lo secreto, en la intimidad. El Señor quiere darte un mensaje siempre a ti. Verso 37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el trono de fuego, en el horno, perdóname, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. No hay mayor explicación. Esta relata o da la explicación de la segunda parábola. Vamos a la quinta parábola, el tesoro escondido, que está en el verso 44 y dice así:
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es decir, este hombre accidentalmente se encontró este tesoro y va unido mucho con la siguiente parábola, que es la sexta, y la encontramos en el verso 45 y dice así: la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca, ¿te acuerdas? La parábola anterior, el hombre halla accidentalmente y se le hace de gran precio y compra aquel campo. Pero ahora dice, este mercader busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ambas parábolas hablan del valor del reino. Y yo te pregunto hoy, aplicada a nuestra vida, ¿qué valor le das al reino? Porque este hombre le da un gran valor, tanto que encuentra este tesoro y va y es capaz de comprar todo el campo. Y otro va en busca de buenas perlas. Habla del valor del reino de Dios. Es un valor de alta estima, no lo podríamos pagar, pero tú y yo, ¿qué valor le estamos dando al mensaje, al reino de Dios? ¿Es un alto valor al que le podemos dar realmente de nuestro tiempo, o es algo que dejamos ahí al final? Esto habla del valor que nosotros le damos. Y la última parábola está en el verso 47 y es la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase, escucha, toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, tú y yo somos esos pescadores que tenemos que llevar la palabra, el mensaje de salvación a todo mundo, a todos los peces. El que se va a encargar al final de hacer la separación es nuestro Señor Jesucristo. Él es quien los va a separar al fin de los tiempos. Verso 51, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. 53, que es el fin de este capítulo en adelante. Aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y les decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Su misma gente, la gente de Nazaret, lo menospreciaban. Lo veían solo como el chuchito, el hijo del carpintero, como aquel que ¿de dónde va a aprender tanto si son tan comunes y corrientes sus padres, sus hermanos, todo? Lo que ellos no sabían era que detrás estaba que él tenía que manifestarse como el Hijo de Dios. Quizá también a veces tomamos esta actitud de esta gente, menospreciamos a ese Jesús que constantemente a través de su palabra nos está dando sabiduría y vida eterna. Cierro con esto: Jesús siempre quiere comunicarnos algo a través de las parábolas que anuncian verdades hacia lo profético. Y sabes que tú y yo como iglesia debemos ser, como dice Primera de Crónicas 12:32, debemos ser como estos jóvenes. Fíjate, dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Y fíjate cómo eran los hijos de Isaacar: entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Tú y yo debemos ser como los hijos de Isaacar,
entendidos en los tiempos. Debemos conocer la palabra de tal forma que nosotros digamos, wow, este tiempo se está acercando. Nosotros somos esa iglesia de los últimos tiempos que tenemos que ir y predicar la palabra a todo mundo. Tenemos que ir y lanzar las redes a todo mundo. Tenemos que ir y valorar el reino como ese tesoro escondido, como esa perla de gran precio. Nosotros tenemos que ser esa iglesia que se empieza a vivir en lo profético de Dios. El tiempo de Dios se acerca, la manifestación del Hijo de Dios se acerca y tú y yo tenemos que ser esa iglesia entendida en los tiempos. Dios nos dé ese entendimiento del reino para que podamos valorar su palabra y vivir en el tiempo de su palabra, entendiendo que ya el tiempo final se acerca y nosotros debemos ser aquellos que entiendan esta palabra. Dios nos ayude, amada iglesia. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, es tan rápido lo que hacemos aquí, pero permite que verdades queden plasmadas en nuestro corazón. Señor, por largo que haya sido este capítulo, que puedas, Señor, hacer la obra y el efecto en nuestro corazón y ser desafiados a ser entendidos en los tiempos, sabiendo que estamos en tiempos finales y que somos esa iglesia, Señor, que debemos predicar tu palabra en todo momento, a costa de lo que sea y a todas las personas, a toda tierra buena o espinos, lo que sea, llevar tu palabra. Señor, trabaja en nuestros corazones poniendo esa pasión por ti y por leer cada día más en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Medita, esto es muy rápido, pero tú medita en casa acerca de cada parábola y lo que tú tienes que aplicar a tu vida. Dios te bendice.